Funcionarios del Gabinete de Seguridad entregaron la segunda fase del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, para reducir el hacinamiento carcelario que se tenía en el pasado. Según las autoridades, los mismos reos han contribuido al proyecto. Son alrededor de $12 millones los invertidos en los trabajos de la fase 2 del complejo penitenciario La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Las nuevas instalaciones permitirán alojar a alrededor de 10.000 privados de libertad y pasar de un 350% del hacinamiento carcelario que se tenía en el pasado a un 7% gracias al nuevo sistema penitenciario del país. Nos permitirán reubicar a privados de libertad que se encuentran en centros penales que han sido o serán cerrados a corto plazo. Son más de 30.000 metros cuadrados de construcción lo que tiene este complejo. Según las autoridades, en estas instalaciones, que en el pasado eran insalubres, estarán reos comunes, es decir, que no tienen relación alguna con pandillas. El complejo penitenciario también ha fortalecido el control con orden y disciplina que tampoco se tenían en el pasado. Y lo que va a existir es una corrección de esas malas conductas que tienen hacia una formación de nuevos hábitos conductuales. De la corrección a ese ocio que existía en los gobiernos anteriores en estos centros penitenciarios, pasar a una formación de hábitos laborales. Este complejo penitenciario continuará implementando talleres vocacionales como los que se han hecho en el Plan Cero Ocio, para que los detenidos puedan devolverle el daño que le han hecho al país por muchos años. Y donde estamos implementando los talleres, donde tenemos la maquila, donde se hacen las vestimentas del día a día de los internos a nivel nacional. Aquí tenemos también el sistema de panadería. Las acciones también están encaminadas a tener mejoras en la infraestructura para tener más control en las cárceles y reducir aún más los índices de inseguridad del país. Edgar García, Noticiero El Salvador. El sistema penitenciario del país se ha transformado en la administración del gobierno del presidente Nayib Bukele. 4 cárceles han sido cerradas y demolidas con el objetivo de construir infraestructura cultural educativa para los jóvenes de El Salvador. De acuerdo con las autoridades, estos recintos ubicados en Sonsonate, Metapán, en el departamento de Santa Ana, Chalatenango y La Unión no habían sido construidos para ser centros penitenciarios y funcionaban en lugares de alta concentración de personas y rodeados de viviendas, negocios y mercados, lo que los convertía en espacios vulnerables. Las autoridades de seguridad confirmaron que en el país a la fecha se tiene una significativa reducción en casos de desaparecidos comparado con datos registrados en años anteriores. Las autoridades han informado que todo es gracias a las acciones conjuntas con la Fiscalía General de la República. Según los datos proporcionados por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, los casos activos diarios de personas reportadas como desaparecidas en el país han disminuido desde que entró el gobierno del presidente Nayib Bukele. Esto al tomarse las acciones necesarias para atender cada reporte. En el 2017 había un promedio de casos activos de 4 personas. En el 2018 el promedio de casos activos fue de 5 personas diarias. En el 2019 el promedio de casos activos fue de 3 personas. En el 2020 el promedio de casos activos fue de 2 personas y este año se reporta solo un promedio de 1.8 casos por día. El reporte también indica que el 60% de estos casos son ausencias voluntarias. El 40% que nos queda también, que no podemos determinar a ciencia cierta si es un caso de ausencia voluntaria, porque decidió emigrar o cambiar de ambiente, o si es un caso de ausencia involuntaria. El titular de Justicia y Seguridad informó que para atender los casos se hace un arduo trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República ante el fortalecimiento de los mecanismos de investigación. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y precisamente en ese tema, el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter destacó los avances en seguridad que tiene el país gracias a la efectividad del Plan Control Territorial y a las decisiones acertadas tomadas por el Gabinete de Seguridad. Aún falta mucho por hacer, pero hemos logrado una reducción del 80% en la delincuencia. Ahora debemos trabajar para reducir el otro 20%, escribió el mandatario.
Representantes de la colectiva feminista se concentraron frente al juzgado de paz de Huayúa en Sonsonate. ¡Las niñas no se tocan! ¡Vivas las queremos! Exigían justicia para Juliana, una víctima que habría sufrido agresiones sexuales durante 6 años por su maestro, Antonio Méndez Salazar. Abuso que, según la acusación, inició en el año 2002, pero que no fue denunciada en el momento por temor. Tras la audiencia inicial, el juez determinó que el imputado continúe el proceso en libertad, decisión que mientras en algunos causó indignación, otros celebraban. Bueno, la resolución de la audiencia nuevamente se hace justicia. Recordémonos de que, si bien es cierto, este tipo de delitos es de naturaleza grave, no obstante, la veracidad en muchas ocasiones de la información que las víctimas aportan a los procesos se ve entredicha, y este ha sido un caso bien complejo, pero quiero explicar algo, que esto está en reserva total, no puedo dar mayor información, ¿verdad? El caso pasa a la etapa de instrucción, pero la abogada y representante de la colectiva feminista lamentó que se hayan decretado medidas sustitutivas a la detención. Lo que exigía la representación fiscal y nosotras en representación de la víctima, totalmente de acuerdo, era precisamente que no se le sustituyera, sino que estuviera privado de libertad siempre con detención, ¿verdad? Pero el señor juez ha considerado otros elementos y pues ha decretado las medidas sustitutivas. Yo creo que hace falta mucho en el país analizar todo lo que tiene que ver con la violencia sexual y el tipo de delitos que se cometen, además cuando las víctimas son niños o niñas, ¿verdad? Además, aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades del sistema educativo para que se vigile de cerca lo que ocurre en los centros escolares para que casos como el de Juliana no se repitan. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Buenas tardes a ti también, Ana Yancy, gracias por tu despacho. En otro tema, en estos días de fin de año, miles de personas se dedican al 100% a prevenir emergencias y a atender a casos como incendios, y por ello este día en Soyapango se realizó un simulacro que involucró a cientos de salvadoreños, y ahí se encuentra el periodista Héctor Peñate, quien nos tiene todos los detalles. Héctor, adelante, cuéntanos de qué se trata. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Soyapango. Nos encontramos en este lugar porque Protección Civil y todas sus unidades que lo integran, entre ellos los bomberos, han realizado un simulacro de atención en incendio de un puesto de productos pirotécnicos. Han evaluado la respuesta, el tiempo en que acudieron a atender la emergencia y cómo realizaron el traslado de los heridos. Veamos las imágenes y también las declaraciones de los funcionarios. ¡Uno, démosle! Por eso hemos lanzado este simulacro con el fin de valorar y evaluar y tomar conciencia de los escenarios que prácticamente suceden por ciertos descuidos. Tengamos muy en cuenta de que todos los escenarios que nos traen ciertos desastres y emergencias son por causas de deficiencias y por falta de medidas de seguridad. Bueno, como Cruz Verde tenemos alrededor de unos 950 elementos a nivel nacional, con todo nuestro equipo especializado, rescate vertical, rescate vehicular, de igual manera cobertura de las playas, a las diferentes playas a nivel nacional, pues, y algunos centros turísticos. Al final, la evaluación de parte de las autoridades ha sido positiva porque se cumplieron e incluso se superaron los tiempos de respuesta. Eso indica que la población tiene a un personal capacitado para atenderlos y protegerlos. Ese es el detalle que tenemos desde Soyapango, en las cercanías de un centro comercial bastante populoso, por cierto. Regreso al estudio. Muchas gracias, Héctor, por mostrarnos cómo transcurrió ese simulacro. Vamos a cambiar de información. El Registro Nacional de las Personas Naturales continúa con el proyecto de mejoramiento del servicio de emisión y entrega inmediata del documento único de identidad en el exterior. Esta semana, las autoridades del RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores inauguraron las oficinas de emisión y entrega inmediata del DUI en la ciudad de Dallas, Texas. Con la apertura de las nuevas oficinas de impresión del DUI, la sexta
esta oficina, inaugurada para ofrecer dichos servicios, se cumple con la deuda histórica que se tiene con la diáspora. Deportes. Ahora revisemos el acontecer deportivo en el... Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Con tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegum, Ipan, Degeman, Paniguedis. Y como llegamos al final de esa emisión, gracias por habernos acompañado. Les deseo una feliz tarde. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Con tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegum, Ipan, Degeman, Paniguedis.